Laboratorio de Diseño Lógico. Práctica 5. Implementación de circuitos combinacionales. Objetivo general: analizar el funcionamiento de los circuitos combinacionales usando circuitos integrados. Para comenzar con la práctica 5, debemos dirigirnos primero a la página de Altera. Una vez aquí, nos metemos a la parte donde está el login. Y si ya tenemos usuario y contraseña, nos logueamos. De lo contrario, nos tenemos que dar de alta. Una vez que ya estamos logueados, vamos a dar clic en el botón de Mi Internet. Aquí nos vamos al Software Download Center y seleccionamos la versión de cuartos que necesitamos. En este caso, la versión que necesitaremos es la 13.0. Seleccionamos el Service Pack 1 y este nos tiene todos los componentes que podemos utilizar. Vamos a descargar la edición web. Al dar clic en la edición web nos va a mostrar lo que vamos a descargar. Podemos seleccionar descargar todos los componentes o componentes en específico. Dependiendo del componente que nosotros vayamos a utilizar, es la versión que necesitamos. Además, tenemos que descargar toda la versión Web Edition y la versión de Quartus 2 Help en Additional Software. Una vez descargado el software, vamos a instalarlo. Muy bien, esta sería la primera página. Vamos a la siguiente, aceptamos términos y condiciones. Siguiente, seleccionamos la carpeta donde lo vamos a instalar. Le ponemos el nombre a la instalación. Seleccionamos todos los componentes que vamos a instalar. En este caso tendríamos que haberlos descargado todos antes. Todos los archivos tienen que estar colocados en la misma carpeta. Aquí nos hace la confirmación y comienza la instalación. Ya podemos utilizarlo para hacer nuestra simulación. Vamos a seleccionar primero el directorio donde queremos que se encuentre nuestro proyecto. Tenemos que tener mucho cuidado de tenerlo en una carpeta específica porque si generamos proyectos en la misma carpeta va a haber problemas con la simulación. Tenemos que seleccionar el directorio donde va a estar alojado nuestro proyecto. Tenemos que generar una nueva carpeta en donde queremos que se encuentre. Yo voy a seleccionar la carpeta carrito y también tenemos que nombrar el proyecto. El proyecto tiene que llamarse como se van a llamar nuestras variables. Debemos tener mucho cuidado al escoger el nombre de nuestro proyecto. En la siguiente página damos siguiente. En esta sección es muy importante seleccionar el tipo de dispositivo que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar un Max 2, dependiendo de que ustedes utilicen, deben seleccionarlo aquí. Nos muestra la lista de todos los dispositivos Max 2 que se encuentran y con los que es compatible el software. Vamos ahora a escribir el nombre específico del componente que nosotros tengamos. Una vez escrito el nombre, nos va a aparecer aquí en la lista, lo seleccionamos, damos siguiente. Es importante seleccionar aquí en la simulación que vamos a utilizar Model Sim Alter. Y dependiendo del tipo de lenguaje que vayamos a utilizar, lo vamos a seleccionar. Yo voy a seleccionar VHDL. Damos siguiente. Nos muestra un sumario de lo que ya generamos y damos en finalizar. Ahora vamos a hacer la simulación que nos están solicitando en la práctica. Para ello tenemos que generar nuestras tablas. Esta es la tabla que se nos definió que debemos nosotros reducir. Vamos a comenzar primero con la tabla de avance. Para esta ya tenemos un ejemplo de practicar, pero vamos a generar la tabla como nos dicta el procedimiento. Primero colocamos la tabla con los mini términos, nuestras entradas y la salida esperada. Ahora vamos a agrupar todos los mini términos que tengan en salida positiva.
Estos son los mini términos que tenemos identificados de la tabla inicial. Para generar la tabla 1, primero vamos a agrupar todos los mini términos que tengan un elemento, después todos los que tengan 2 elementos, después todos los que tengan 3 elementos, y bueno, ya no tenemos con 4 elementos, pero si que tuviéramos también tendríamos que hacer ese agrupado. El agrupado nos quedaría de esta manera. Primero todos los mini términos que no tienen ningún bit positivo, después todos los mini términos que tienen un solo bit positivo, después todos los mini términos que tienen 2 bits positivos, y por último todos los mini términos que tienen 3 bits positivos. Vamos a comenzar a hacer una comparación de cada uno de los mini términos, es decir, M0 lo vamos a comparar con M1. Vemos que en esta primera columna la diferencia es de un solo bit. Siempre las diferencias que tenemos que realizar para generar las columnas siguientes son de un solo bit, es decir, en M0 el bit que cambia es en la D, por lo tanto ese es el que se va a trasladar a la siguiente tabla. De esta manera vamos a generar la columna número 2. Comparamos el minitérmino 0 con el minitérmino 1 y en el bit que es diferente colocamos un guión en vez de un 1 o en vez de la diferencia que tenga. Comparamos el minitérmino M0 con el minitérmino M2 y hacemos lo mismo. Colocamos un guión en lugar del bit que está haciendo la diferencia. Igual con M0 y M4. Y así hacemos la comparación con todos nuestros minitérminos. Vemos que M1 se compara con M3, M1 con M5, M1 con M9 y ya se hicieron las comparaciones y se colocaron los guiones en las diferencias. Se compara también M2 con M3, M2 con M10, M4 con M5, M3 con M7, M3 con M11, M5 con M7, M9 con M11 y M10 con M11. Tenemos que guiarnos por el bit que está cambiando. Entonces, para ello tenemos que identificar los mini términos que solamente cambian en un solo bit. Si cambian en 2 bits, aunque estén en la misma columna, se eliminan. Si cambian en 2 o más bits, no se puede tomar en cuenta. Ya tenemos esta comparación. Vamos a volver a realizar el mismo procedimiento comparando los minitérminos resultantes con los siguientes minitérminos. Es decir, el minitérmino M0 y M1 lo vamos a comparar con el minitérmino M2 y M3 debido a que solamente está realizando el cambio en uno solo de sus bits, que sería en la C. De la misma forma, M0, M1 con M4, M5 solamente cambia en uno de los bits. Vamos a hacer esta comparación con todos los minitérminos que nos resultaron en la columna 2 para generar la tabla de la columna 3. El procedimiento de comparar los minitérminos resultantes de M0, M1 con M2, M3, se tiene que hacer la comparación con todos los minitérminos que tenemos resultantes para generar la columna número 3, hasta que ya no haya posibilidad de hacer esas comparaciones. Una vez que ya tenemos esta columna 3, solamente resta identificar los componentes o los minitérminos que tenemos iguales y eliminarlos de la tabla. En este caso, el primer minitérmino es igual que el tercer minitérmino y el segundo es igual que el cuarto. Entonces, podemos ver que todos los que son iguales van a ser eliminados, quedándonos en la columna 4 todos los elementos que vamos a utilizar para obtener el resultado de nuestra comparación. Una vez obtenidos todos los minitérminos, ya tenemos nuestra tabla final. Con esto nosotros nos podemos guiar para generar nuestra ecuación final. De la columna 4, nosotros vamos a tomar todos los componentes que se encuentren, es decir, la resultante de avance es A negada por B negada, más A negada por C negada, más A negada por D positiva, más B negada por D positiva, más B negada por C positiva. No tomamos en cuenta los guiones, ya que se van a quedar fuera del minitérmino. Es decir, en el primer minitérmino solamente vamos a tener una A negada y una B negada. Y C y D no se van a escribir. Nos va a resultar de esta manera nuestra ecuación de avance. A negada por B negada más A negada por C negada
más A negada por D, más B negada por D, más B negada por C. Con esto ya tenemos nuestra ecuación final de avance. Tenemos que hacer este mismo procedimiento con todas las demás. Continuamos con la tabla de reversa. Para la tabla de reversa, colocamos solamente las columnas correspondientes con la salida de reversa y todos los minitérminos y nuestras entradas. De igual forma, seleccionamos solamente los minitérminos que tengan positivos en la salida y nos queda de esta forma. Los minitérminos que vamos a utilizar es el 6, el 8, el 12 y el 14. Vamos a continuar con el procedimiento para generar la columna número 1. La columna número 1 la generamos acomodando los minitérminos, agrupando todos los que tengan la misma cantidad de bits. En este caso, el M8 tiene un bit, M6 y M12 tienen 2 bits y M14 tiene 3 bits. Vamos a generar la columna número 2. Haciendo la comparación del minitérmino 8 con el minitérmino 12, vemos que podemos eliminar la B. Haciendo la comparación del minitérmino 6 con el minitérmino 14, podemos eliminar la A con un guión, y el minitérmino 12 con el minitérmino 14 podemos eliminar la C con un guión. Aquí en esta parte, debido a que la columna 2 ya es muy pequeña y no tenemos un agrupado o no tenemos una diferencia de un solo bit entre cada una de ellas, con ello ya podemos dar la ecuación final. La reversa está dada por A positiva, por C negada, por D negada, más B positiva por C positiva por D negada, más A positiva por B positiva por D negada. Recuerden que debemos omitir siempre todas las entradas que tienen un guión. Esta es nuestra ecuación final. A positiva por C negada por D negada, más B positiva por C positiva por D negada, más A positiva por B positiva por D negada. Vamos ahora a continuar con la siguiente tabla. Muy bien, para la tabla del movimiento hacia la derecha, hacemos lo mismo. Seleccionamos solamente las salidas de la vuelta a la derecha, todos los minitérminos y todas nuestras entradas. Vamos a hacer el agrupado de todas las veces que nuestra vuelta a la derecha es positiva. Hacemos el agrupado de minitérminos, quedando como resultante el minitérmino 2, el 3, el 6, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 14. Este es el agrupado de todo el comportamiento de nuestra vuelta a la derecha. Ahora vamos a hacer la columna número 1. Vamos a hacer los agrupados. No tenemos ningún grupo que tenga un bit 0, por lo tanto comenzamos con el grupo de bit 1. El minitérmino 2 y el 8 tienen solamente un bit. El 3, el 6, el 9, el 10 y el 12 tienen 2 bits. Los agrupamos también. Y el 11 y el 14 tienen 3 bits. Vamos a generar ahora la columna número 2 haciendo la comparación de los minitérminos. Comparamos el minitérmino 2 con el minitérmino 3 y nos da como resultante 0, 0, 1. El 2 con el 6 nos da como resultante 0, omitiendo B, 1, 0. Haciendo la comparación de M2 con M10, omitimos A, dejamos B negada, C positiva y D negada. Y así continuamos con todas nuestras comparaciones para generar nuestra columna número 2. Una vez que tenemos ya todos los valores de nuestra columna número 2, vamos a generar la columna número 3 haciendo la comparación de cada una de estas comparaciones con las siguientes. Recuerden que solamente debe haber diferencia en un solo bit. Identificamos todos los minitérminos que tienen solamente diferencia de un bit y hacemos la comparación de el minitérmino M2, M3 con el minitérmino M10, M11. Ponemos un guión en donde está la diferencia y tenemos nuestro minitérmino resultante. Hacemos lo mismo con los demás minitérminos. Una vez que tenemos ya terminados todas nuestras comparaciones, vamos a generar la columna número 4, eliminando todos los minitérminos que se encuentren repetidos. Nuestra ecuación resultante sería A negada por B negada por C más A negada por C positiva por D negada más B negada por C por D negada
más C por D negada, más A por B negada, más A por D negada. Nos quedaría de esta manera: A negada por B negada por C, más A negada por C por D negada, más B negada por C por D negada, más C por D negada, más A por B negada, más A por D negada. Vamos ahora a continuar con la siguiente tabla. Ahora vamos a generar la ecuación para la vuelta izquierda. Colocamos solamente nuestra salida de vuelta izquierda con todas nuestras entradas y sus minitérminos. Hacemos el agrupado de todos los minitérminos que son positivos. De esta manera solamente tenemos 3 minitérminos: M4, M5 y M13. Hacemos el agrupado. Cada uno pertenece a un solo grupo. M4 pertenece al grupo 1, M5 pertenece al grupo 2 y M13 pertenece al grupo 3. Vamos a generar la columna número 2. Haciendo las comparaciones de los términos que tienen diferencia en un solo bit, sería M4 comparado con M5. El bit que es diferente lo colocamos como un guión. Comparamos M5 con M13 y el bit que es diferente lo colocamos como un guión. Y finalmente el último minitérmino, el M13, no tiene una comparación, por lo tanto se va a mantener en la tabla. Con esto tenemos la ecuación resultante: A negada por B por C negada, más B por C negada por D, más A por B por C negada por D. Con esto ya tenemos nuestra vuelta a la izquierda. Vamos a generar ahora la ecuación para la alarma. Muy bien, para la alarma vamos a generar una vez más la tabla con los minitérminos, nuestras entradas y la salida correspondiente a la alarma. Vamos a generar la tabla con todos los minitérminos que tengan la salida como 1. En este caso es M6, M7, M14 y M15. Esos son los minitérminos que vamos a utilizar para generar nuestras tablas. Generamos nuestros agrupados y la columna 1. La columna 1 estaría agrupada de la siguiente forma: M6 corresponde al grupo 2 porque solo tiene 2 bits, M7 corresponde al grupo 3, igual que el M14, al tener 3 bits cada uno, y M15 corresponde al grupo 4 porque tiene los 4 bits positivos. Generamos la columna 2 haciendo la comparación de los minitérminos que tengan diferencia en un solo bit. Comparamos M6 con M7 y podemos eliminar la variable D. Comparamos M6 con M14 y eliminamos la variable A. Comparamos M7 con M15 y volvemos a eliminar la variable A. Y por último comparamos M14 con M15 y eliminamos la variable D. Generamos la columna número 3 haciendo la comparación de un solo bit entre nuestros minitérminos resultantes en la columna número 2. Comparamos M6, M7 con el minitérmino M14, M15 y ya eliminamos una variable más. De igual forma con M6 y M14 y M7 con M15 y eliminamos la variable. Vemos que la columna 3 tiene a ambos minitérminos repetidos, por lo tanto el resultante de nuestra columna número 4 va a ser solo uno de ellos. Con esto podemos ver que en la columna 4 ya tenemos el minitérmino final. Nuestra ecuación final sería solamente B positiva por C positiva. De esta forma. Entonces la alarma va a estar compuesta solamente por B y C positivas. Para comenzar con la simulación ya generamos nuestro primer proyecto. Vamos ahora a agregar las librerías que vamos a utilizar. Comenzamos indicando library, la librería que vamos a utilizar. Vamos a declarar todo lo que vamos a utilizar de esa librería. Indicamos usar .stdlogic 164 y también vamos a usar stdlogic vector y stdlogic
Es muy importante que nuestra entidad se llame justamente como nuestro proyecto. Si no lo hacemos así, puede haber algunos problemas durante la compilación. Muy bien, declaramos que la entidad es carrito mueve. Declaramos dos variables, en este caso voy a utilizar un reloj y un reset. Los declaramos como entradas lógicas, stdLogic, punto y coma. Declaramos una variable que se va a llamar entrada. Este va a ser un inout, debido a que lo vamos a estar modificando y también lo vamos a estar leyendo. Es de tipo stdLogic vector. Se trata de un vector. Este vector va a variar entre el 0000 y el 1111. Muy bien, vamos a declarar ahora nuestras variables de salida. Es avanza, reversa, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda y alarma. Estas las declaramos como salidas y las declaramos igualmente como lógicas, porque solamente van a tener un bit. Una vez terminado esto, vamos a cerrar nuestra entidad, siempre cerrándola con el mismo nombre con el que la declaramos. Generamos ahora la arquitectura de nuestra entidad, le voy a llamar sim. Y la arquitectura sim perteneciente a nuestra entidad carrito mueve es, y aquí tenemos que hacer el cierre también de nuestra arquitectura. Todo lo que se encuentre dentro de la arquitectura es lo que va a generar las funciones de la entidad. Vamos a comenzar nuestra arquitectura con la palabra reservada begin. Vamos a declarar nuestra primera función como contador. Muy bien, colocamos la palabra process y dentro de process nosotros tenemos que definir la variable clk y rst. Iniciamos la función con begin. Colocamos un if indicando que si el reloj tiene un evento, si el reloj es 1, y además que el reset sea 0, entonces la variable entrada se le va a sumar 1, es decir, va a aumentar su valor. Cerramos con end if, agregamos un if más indicando que si el reset es 1, entonces la variable entrada se va a inicializar en 0, es decir, en 0, 0, 0, 0. Cerramos el if y cerramos la función, indicando finalizar process, end process contador, que es como se llama nuestra función. Esta es la estructura que vamos a tener en todas nuestras funciones. Vamos a procesar todas nuestras variables de esta forma. Generamos una nueva función llamada avanzar. Vamos a procesar la variable entrada. Inicializamos con begin. Colocamos un switch que va a evaluar la variable entrada. Cuando la variable de entrada adquiera el valor de 0000, entonces la variable AV, que es la variable de avanza, va a adquirir el valor de 1. De esta forma tenemos que definir el comportamiento de todos los elementos de nuestra ecuación de avanza.
Una vez que tenemos todos los elementos en los cuales avanza se hará 1, vamos a definir que con cualquier otro valor la variable AV va a tomar el valor de 0. Con esto terminamos la función de avance. Cerramos la función y listo. Esta es la estructura que deben de tener todas las ecuaciones. Muy bien, una vez hecho el proceso para todas las ecuaciones generadas con nuestras tablas, podemos comenzar a compilar el proyecto. Vamos a dar clic en el botón de compilar. Guardamos los cambios en la carpeta del proyecto y listo. Si tenemos algún error, podemos dar clic en el error marcado y nos va a llevar a la línea del problema. En este caso, tengo el símbolo de asignación al revés. Lo corregimos y volvemos a compilar. Nos marca otro error en las librerías. Borramos la librería vector y decimos que vamos a usar todos los elementos de las demás librerías. Muy bien, compilamos de nuevo y al marcarnos error vemos que la variable de entradas no existe. La modificamos en todos los elementos del proyecto. Compilamos. Si nos marca otro error y no tenemos la barra inferior, podemos dar clic aquí y una vez más seleccionamos el error. Al ser un vector de 4 bits, debemos declararlo como de 0 a 3. Con esto ya el proyecto no debe darnos ningún error. Vamos a compilar de nuevo y listo. Nuestro programa ha compilado de forma correcta, la lógica es correcta. Ya está listo el programa para comenzar la simulación. Para simular generamos un archivo nuevo seleccionando la hoja en blanco, nos tomamos University Program, damos OK, nos va a mostrar esta ventana, damos clic en Edit, seleccionamos Insert, luego Node Finder y damos clic en List. Nos muestra todas las variables, las colocamos del otro lado y aceptamos. Listo. Para esta simulación voy a acomodar las variables de cierta manera para tener una mejor vista del comportamiento. Vamos a dar un pulso de reloj a 20 nanosegundos, dando clic aquí. Muy bien, y listo. Acomodamos el resto de las variables. Esto se hace para tener una mejor visualización del proyecto. Una vez acomodado, comenzamos con la simulación. Vamos a dar clic en el botón Start Simulation. Guardamos el proyecto de simulación y listo. Nos debe generar esta pantalla.
Si no lo hace es por algún error en la instalación y debemos volverla a hacer desde el inicio. Vemos el comportamiento de nuestra simulación y la vamos a comparar ahora con la tabla inicial, con la tabla que nos estaba indicando el problema que debíamos resolver. Vemos el comportamiento de nuestra simulación comparando cada uno de los valores con el comportamiento que deberían de tener según nuestra tabla. Vemos que el comportamiento es el correcto. Con esto ya podemos decir que las ecuaciones que generamos son correctas porque vemos que el comportamiento de las variables es el indicado en la tabla principal. Con esto ya podemos dar por concluida la práctica. Muchas gracias por su atención.